Esta es la sesión número 13, será reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 14 que es disposición de las señoras y señores diputados. ¿Cuenta, el señor secretario de la lectura de la cuenta? Señor presidente, no hay cuenta. Bueno, diputados y diputadas, la idea que creo que podríamos empezar a discutir es las conclusiones de esta comisión. Yo propondría, si ustedes tuviesen a bien, que nuestros asesores tuvieran una fecha de reunión con el objeto de empezar a discutir una propuesta, ojalá consensual, por supuesto, entre todos los que hemos participado, pero obviamente con la mejor intención de aunar criterios. Ofrezco la palabra. George Jackson. Sí, yo estaría de acuerdo. No sé cuánto, si nos pudieran informar cuánto plazo nos queda para ver si es que existe espacio para, mientras se hacen las conclusiones, sí, para saber cuánta... ¿Qué? Presidente, por su intermedio, presidente, sí, tenemos plazo hasta el 10 de julio. No, queda mucho tiempo. Ah, ya. O sea, más que pienso que es suficiente, creo yo. Ok, entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con la propuesta suya, presidente, de comenzar las conclusiones. Por lo que tengo entendido, en las otras comisiones investigadoras que he participado, existe una especie de compendio, diagnóstico, en el que la Secretaría propone también un apoyo como base. Y yo al menos estaría feliz de participar en una subcomisión que presentara una propuesta, ojalá consensual. Y si es que hay disenso, habrán algunos puntos de disenso y se votarán aparte, pero yo creo que también apoyo la idea de que haya ojalá una visión unitaria, porque acá ha sido bastante unánime algunas de las conclusiones que se han sacado los invitados. Gracias, diputado Jackson. Diputado Arregado, diputado... Sí, sí. Buenos días. A mí lo que me interesaría mucho sería en la elaboración del documento de conclusiones existiera una metodología que nos llevara a poder intentar medir los impactos de cada una de las cosas y distribuir las responsabilidades. Porque hay responsabilidades policiales y a mí me llama la atención los protocolos policiales con los que se investiga, luego el impacto en los jóvenes, luego el gasto oportuno, la oportunidad del gasto público, porque me sigue sonando la expresión, y lo vimos en la inauguración de los departamentos del grupo Ray Pillán, y después yo me le volví a acercar a la niña, a la líder del grupo. Sigue sorprendiendo que ellos digan que se autogestionan los recursos para sus trajes y todas esas cosas y cuentan con el apoyo de la municipalidad en algunas cosas. Entonces todos estos programas, aquí viene el señor Ortega y nos señala una cantidad de programas, y no fue la única institución que señaló que ellos ven pasar estudios, personajes, qué sé yo, pero ¿qué queda realmente en la población? Entonces, nosotros, en nuestra tarea fiscalizadora, el control del gasto público es muy importante, y en ese control, la oportunidad del gasto, la pertinencia del gasto, nos deja sorprender. Por eso llamé la atención del oficio, que lo que escuchamos del propio señor Ortega, que en Bajos de Mena una institución se adjudica un programa de 190 millones y él mismo nos dice muy suelto cuerpo, pero no se hizo en Bajos de Mena porque la institución reclamó que estaba en riesgo la integridad de sus integrantes. Eso a mí me parece increíble. ¿Ah? Entonces, yo pedí antecedentes sobre todos estos programas de las famosas alarmas comunitarias. ¿Ya? A la gente van una empresa y le ofrecen la solución de la seguridad con las alarmas comunitarias. ¿Cuáles son? ¿Qué sustentabilidad tiene? Hay que mantenerla. Ahí tiene que haber un contrato permanente, por lo menos revisarlo, y qué uso le dan las personas. En fin. O sea, yo creo que deberíamos tener una estructura metodológica para poder aproximarnos desde el punto de vista de la intervención, qué impacto tiene la infancia, y no nos olvidemos de lo que nos planteó la representante de La Caleta,
¿ya? Y yo creo que es muy importante la opinión de las iglesias, porque el sacerdote, fíjate que esto es tan impactante que llegó al Papa, pues el Papa, como ahí vive un obispo, ¿eh? Tú sabías que vive Pedro Sandón, vive Peter Sandón ahí en La Legua, que es obispo, ¿eh? Entonces, cuando tuvieron esa visita a Lámina, el propio Papa le dijo, habló de La Legua, el propio Papa habló de La Legua. Entonces yo creo que es re importante tener presente. A mí, yo le dije ese día, me senté al lado del cura, le dije, ¿cómo está la cosa? Igual, me dijo, igual, desde el punto de vista policial y del tráfico de drogas. Y él en su homilía dice, no somos sapos, pero a los amigos no vengan acá a vender droga, ¿te acuerdas? No vengan acá a hacer, respecto a la nueva población, a nuestros amigos les pedimos, claro, por ser, no, pues el obispo no, el padre, ¿te das cuenta? Hace pocos días... Mucha figura eclesiástica. No hay figura eclesiástica. Sí, ese mismo día el sacerdote dice ahí en la inauguración, le pedimos a los amigos, ¿no es cierto? Porque nosotros, advierte, dice, nosotros no somos sapos, pero les pedimos que no vengan aquí con las armas, que no vengan aquí con la droga. A la nueva población se refería. Y me senté al lado de él y le pregunté, ¿cómo está la cosa en La Legua? Me dice, está igual, desde el punto de vista policial y de la droga está igual. Yo creo que hay una responsabilidad, que la policía nos da datos, los antecedentes vienen y hablan acá, pero ahí ocurrió otra cosa. De hecho, mataron a un capitán de carabineros. Diputada Fernández. Coincidir, primero saludar a todos, coincidir que bueno que con tiempo empecemos a pensar en un informe, y creo que eso se valora, independiente de que tengamos invitados, porque yo también lo separaría, porque una cosa tiene que ver con políticas de Estado, en el sentido de la intendencia, de los programas, otra cosa tiene que ver con el tema policial, y claramente nosotros tenemos que no solo criticar, sino también hacer sugerencias a futuro de cómo mejorar o cómo vemos la visión para que esto no siga ocurriendo en muchas de estos lugares. Entonces, y a mí me interesa mucho el tema de ser crítico, pero también me interesa cómo es la mirada a futuro, y me gustaría ahí también saber cómo ven las instituciones de alguna forma, después de todo lo que se ha dado, de escuchar a los vecinos, como una mirada de futuro de corrección. Entonces, creo que ahí tenemos un desafío. Sí, gracias, diputada Fernández. Yo quisiera, señor secretario, en relación a lo que propuso el diputado Jackson, que me parece una idea muy acertada, también pedirle a la Secretaría que reitere todos aquellos oficios que no han sido contestados por esta comisión, que me imagino que deben ser varios. Claro. Y si usted nos pudiese ilustrar acerca de esta... ¿La forma de proceder? Sí, claro. Ya. ¿Acordamos entonces reiterar, por favor, ¿Se reiteran por unanimidad los oficios pendientes? Presidente, la regla general del procedimiento de las comisiones investigadoras es que la Secretaría elabora un resumen de las actas. La Secretaría no hace las proposiciones y conclusiones, bajo ningún aspecto, porque es un tema netamente más... Hay temas técnicos, pero políticos. Nosotros le mandamos un resumen están las actas a disposición. Hacemos un resumen de las mismas actas y cuentan con toda nuestra colaboración. Y la regla general es que si hay acuerdo, o en principio hay acuerdo entre los señores diputados, se forma una comisión donde se hacen las conclusiones y propuestas, se envía a la Secretaría le da el formato correspondiente, y eso se pone en discusión. De no haber acuerdo, se presentan las conclusiones que correspondan a cada una de las visiones del caso. Eso es en definitiva. Y lo ideal, lo que pide siempre la Secretaría, es que manden con anticipación el borrador o la sugerencia de propuesta y conclusiones, para efecto de tenerlos a disposición de los señores diputados. Me parece que lo hagamos de esa forma. Si ¿estamos todos de acuerdo en esa metodología? Sí, claro. Así se acuerda. ¿Y se formó una comisión, perdón? Presidente. Diputado Jackson. Ese insumo inicial, por supuesto, me imagino, está sujeto a cualquier incorporación de otra énfasis que nosotros le queramos Perdón, poner. usted, eso es una sugerencia Sí, por de eso. nosotros. Ustedes pueden hacerlo en definitiva lo que quieran. Por supuesto.
Y en relación a lo que decía la diputada Maya Fernández, que creo que todos compartimos, me parece fundamental que orientemos nuestros esfuerzos también a ver cómo podemos proponer algunas materias que evidentemente hagan de esta comisión algo útil para el futuro. Y en función de ello, no sé si hay propuestas para ver cómo esto lo podemos operativizar. A mí me parece que la Subsecretaría de Prevención del Delito debería ser uno de los entes coordinadores de estas propuestas hacia el futuro, pero obviamente si hay otras propuestas para los próximos invitados, entrego el espacio para que los propongamos. Mientras vamos a citar entonces esta primera reunión, señor secretario. Perdón, la pregunta es la siguiente. ¿Para la próxima sesión sería para empezar a estudiar las proposiciones y conclusiones? ¿Cuál sería la citación, para tenerlo claro? Diputada Fernández, pero con micrófono, por favor. Yo también, por supuesto, el diputado, ya eso es... Yo entiendo que eso normalmente se manda vía correo electrónico. Sí, así es. Los equipos van viendo los distintos propuestas y todo eso, Así es. pero en paralelo seguimos recibiendo... Bueno, sí. Es decir, que yo no sé si quedan visitas pendientes, todavía yo creo que hay gente que debemos escuchar. Entonces, mi pregunta es eso. No sé, yo ofrezco la palabra para si hay gente que no haya venido, que les parezca importante que venga. Diputado Jackson. A ver, nosotros en las primeras sesiones enviamos un grupo de invitados que... Pero solamente recalcar para que quede claro que invitamos a todos. No, sí se han invitado a todos, pero hay algunos que en las distintas fechas manifestaron que no podían, y yo creo que en el plazo que quedan podríamos reiterarle la invitación para ver si es que podrían ir. Si quieren, nosotros podemos enviar el grupo. Creo que faltan como de las que propusimos como 6 personas que podríamos invitar, y si no, y si las podemos hacer calzar con los otros invitados, podemos hacerlos por tema. Yo le puedo reiterar Yo le pediría, secretario, por favor, por su intermedio al señor diputado, que como usted está ofreciendo esto, lo hiciera a la brevedad posible para hacer las invitaciones con la debida antelación. Claro, si quiere se lo puedo dejar ahora apenas cerramos la sesión. Fantástico. Sí, sería bueno. Y yo no sé si, presidente, le parece bien, invitaríamos, y yo pongo la citación, que la comisión va a crear se va a empezar a iniciar el estudio de las conclusiones y proposiciones. Por supuesto. Para que todos los diputados tengan claro. Es lo que hemos acordado, Ahora, diputada Fernández. ¿Y por qué no se forma una subcomisión? ¿Podrían formar una subcomisión perdón, si ustedes me lo permiten? No, pero entre ustedes 4, porque tiene que ser una comisión nominada. O sea, señores diputados, si ustedes están de acuerdo, ustedes podrían formar la subcomisión. Diputada Maya Fernández. Entendiendo lo que no la comisión, pero yo tengo, que los 4 que estamos acá, para mí o mal somos los 4 de Santiago. Aquí está excluido las regiones. En ese sentido, no intencionalmente. Desgraciadamente, hoy es día, hoy. Exacto. No quiero decir porque siempre vienen muchos de ellos, entonces no quiero juzgar porque no me interesa en ese sentido, pero hoy no están los diputados o diputadas de regiones, entonces yo no sé si me atrevería a armar una subcomisión solo de diputados de Santiago, a propósito de que lo más probable es que nosotros vamos a abocar mucho, y es súper importante el tema de la legua, de Bajos de Mena, es decir, yo no quiero excluir tampoco, y otros barrios de Ñuñoa, de Santiago, tengo muy Ñuñoa metido en la cabeza, y otros barrios de Santiago que creo que son importantes, porque al final igual yo siento que quienes hemos estado en Santiago también nos hemos abocado a la legua y a Bajos de Mena, y hay otros barrios críticos en Santiago. Entonces, mi pregunta es, en otras comisiones, lo que hemos hecho es que se ha creado un WhatsApp donde mandamos quienes ayudan en el asesoramiento y hemos pimponeado. Pero yo insisto, hacer una subcomisión solo de diputados de Santiago... ¿Le puedo dar una sugerencia? pero yo no he terminado, disculpe. Perdón. Y lo otro es que yo no sé, preguntaba porque, claro, son tantas las comisiones de recibir personas que uno ya se le empieza en cuál escuchó, pero tal vez después de haber tenido reuniones con vecinos, de escuchar parte de lo que ellos plantean de la problemática, sobre todo en seguridad, tal vez volver a invitar a la Subsecretaría de Seguridad para saber más bien de propuestas, ya no solo de diagnóstico, sino a raíz de lo que ha ocurrido, el debate de esta comisión. A mí me interesaría mucho también qué recoge o qué se puede recoger de ello. Yo creo que eso para mí es importante. Me parece. Yo con respecto al trabajo de las conclusiones, quiero sugerir además que se incorporen
asesores nuestros, porque obviamente ahí también hay un apoyo importante y significativo. O sea, esa subcomisión de la que plantea el diputado Jackson, yo creo que podría estar también compuesta por las personas que nos apoyan. Por lo José general, Lecal. cuando hay más o menos unidad o están de acuerdo en los temas en términos generales, se crean las subcomisiones, un diputado por cada bancada, en el fondo, en definitiva. Esa es la idea, que estén representados todos los diputados de cada partido político. Eso es en términos generales. Lo que no, pero no es una regla absoluta, o sea, eso va a depender de usted. Ahora, lo que yo le sugería al señor presidente es que la citación podemos poner que vamos a invitar a tal persona y en una nota que se pretende formar una subcomisión para que se contacte con el presidente o con la secretaría para quienes quieran integrarla. No sé si les parece, a modo de publicidad. No tengo experiencia como he operado en otras oportunidades. No, pero es que la subcomisión es una alternativa. Lo otro es que cada uno llegue con sus conclusiones y se someten a votación. Si es una propuesta para un mejor proceder, nada más. Porque como yo creo que acá habría consenso en la mayoría de los temas, pareciera lo mejor una subcomisión. Diputada Maya Fernández. Estando de acuerdo, sí, yo creo que está bien, pero tal vez mi experiencia, como me ha tocado, y ahí mis consultas en las comisiones investigadoras, siempre se ha generado un grupo que ha pimponeado un documento, donde podemos tener acuerdo o no. De hecho, a veces hemos tenido temas que no han quedado, que no hay acuerdo, porque todavía ni siquiera tenemos claro si hay acuerdo. No, para ser justa, no tengo claro. Entonces mi pregunta es, lo que no entendí bien es por qué la subcomisión tiene que quedar como oficial. No, es una mera y absoluta sugerencia. Como usted bien dice, muchas veces un diputado que lidera hace un documento y se lo empieza a mandar a todos los diputados. Y estamos en la última sesión rayando el documento, esto sí, esto no. Muchas veces pasa eso. Y a veces pasa que se forma una subcomisión y traen una suerte de documento de consenso que incluso se modifica en la última sesión. Yo propongo, secretario, que hagamos lo siguiente. Que prepare usted con la Secretaría el documento base de todo lo que ha ocurrido en la comisión. Sí, perfecto. Y eso lo mandemos a los diputados y una vez que eso esté socializado, tengamos las reacciones y citemos a una reunión de los diputados y sus asesores específicos con las a una sesión, y cada uno puede traer sus conclusiones. Don diputado Claudio Rega. Asimismo, reiteramos el oficio de la Fundación Opción. Solicitamos también detalles del gasto de los contratos, de cómo se había gastado el dinero esos oficios se enviaron y no ha habido respuesta. Todos han enviado. ¿Podemos tener un resumen de todos los oficios y las respuestas que han llegado? Se lo hacemos llegar a su, por favor, a su correo electrónico. A mí, por lo menos, la parte económica me interesa muchísimo. Entonces vamos a hacer de todo. Para sobre que la pertinencia de los gastos y la oportunidad del gasto. Ya, acuerdo. O sea, toma el acuerdo. Porque perdón, presidente. Resumen de los oficios. No, resumen de todos los oficios y sí, la pertinencia. Sí, y la parte económica es la que más me interesa a mí. ¿Cuánta plata se va? Mire, y lo otro es que en esta misma línea de sugerencia, parece fundamental que para cualquier programa futuro nosotros establezcamos una norma de la obligación de tomar en consideración la opinión de las personas que viven en los territorios. Ya no solo la pertinencia, sino que ellos, ¿por qué se les niega el derecho a opinar? Ahí llegó un equipo de personas de afuera, que conoce con qué criterios se contratan, cuáles serán sus capacidades, pero no teníamos qué capacidad instalada queda, es lo que me importa mucho. Cómo fortalecer la organización territorial, cómo descubrir capacidades. Habló ese joven ese día que hacía teatro en La Legua, y él contaba, decía, mire, nosotros aquí todo es autogestionado, no recibimos ayuda de ninguna parte, y el mismo muchacho dijo, sería cosa de que pusiéramos aquí la grabación de la intervención, y dice él, nosotros todo es autogestionado, hacemos once, hacemos bingo, vendemos ropa en la feria para autogestionar el taller de teatro. Entonces, y viene gente, contratan muchos monitores, y hay una señora en Puente Alto, yo la tengo aquí a la señora contactada, que me gustaría que volviera a venir. ¿Se nos da el nombre? No he visto nunca eso, decía lo que están hablando. Entonces eso es muy importante porque nosotros tenemos la obligación de que el recurso fiscal, además que es escaso, se gaste bien en los territorios. Y las personas fueron muy honestas porque hablaron adelante o sea, lo dijeron ahí. Sí, ¿Me entiendes?
Entonces, a mí me interesa eso. Y ponte tú, así como en la ley CEP, se estableció, los consejos escolares deben tener opinión en la planificación de los programas de mejoramiento educativo de los colegios, es lo mismo, que en los territorios se tome en consideración la opinión de la Junta de Vecinos, de los talleres organizados, de los consejos de la Unión Comunal. Ahí la persona decía, la señora que habló cada uno planteó su problema. Recordemos la señora que planteó el problema de las termitas, las casas con termitas, ¿te das cuenta, no? Entonces, todo, y qué se ha hecho, qué se hace, cómo se gasta la plata. Bueno, tendríamos entonces la reiteración, como me acordaba, la reiteración de los oficios no contestados y el resumen que se nos va a enviar de todos los oficios, en particular lo que ha pedido el diputado Arregá. Los invitados yo creo que sería bueno invitar con los dirigentes también. Invitar a la subsecretaría de la prevención del delito y a las otras propuestas que los diputados tengan, y sin perjuicio de lo cual empezaríamos a partir del informe que usted nos envíe a trabajar las conclusiones. ¿Les parece? Presidente, para resumir... Perdón, diputada Marcela Hernández. Muchas gracias, presidente. Yo recuerdo que un par de veces hablamos del cómo esta es una comisión que tiene su mandato bien acotado a barrios críticos que están señalados, además, que están decretados y que tienen nombre y apellido. Sin embargo, en alguna medida queríamos saber cómo esto se reflejaba también en regiones. Lo mencionamos un par de veces, aun cuando se escapaba del tema. Y a mí hay una cosa que me preocupa, sobre todo porque acabo de recibir una respuesta de un oficio de fiscalización al Ministerio del Interior, en el cual me responden respecto de los temas de seguridad en Antofagasta. Y resulta que la Municipalidad de Antofagasta ha tenido recursos en convenio con el Ministerio del Interior que no se han ejecutado, algunos de ellos se han perdido, hay otros que han tenido que devolver con dineros de la municipalidad, y ahí hay cosas terribles. Lo que me parece más complicado es que este año la Municipalidad de Antofagasta no recibe ningún recurso por los problemas que ha tenido previos. De ejecución. Entonces, a mí me gustaría en alguna medida saber del Ministerio del Interior cuáles son los otros líneas y programas y proyectos que se ejecutan en este mismo sentido en regiones. Y cuáles, porque nosotros estamos preocupados aquí por la cantidad de dinero que se gasta, pero a lo mejor en regiones se está gastando una cifra similar o mayor incluso, y no sabemos. Y tampoco sentimos cuál es el impacto de aquello. Eso, gracias. Entonces, podríamos hacer un oficio, señor secretario, en lo que plantea la diputada Marcela Hernández, especificando la solicitud. Yo entiendo que lo que preguntaríamos sería cuáles son los planes, programas y proyectos que se ejecutan a lo largo del país relacionados con recursos en materia de seguridad. En materia de seguridad ciudadana, que no son exactamente y específicamente de barrios críticos, pero que sí, obviamente, son programas relacionados con seguridad. Eso es, entiendo. Perdón, disculpe, oficial más al Ministerio del Interior para efecto de que informe acerca de los programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana respecto de los recursos que se invierten en ellos y su efectividad. Y aprovechando lo que decía la diputada Hernando, de cuáles han sido asignados, cuáles han sido ejecutados, cuál ha sido efectivamente el resultado de cada uno de esos objetivos. Perfecto. Ya. ¿Les parece? Ya. ¿Ofrezco la palabra? Entonces acordamos, empezamos a trabajar las conclusiones a partir del documento que la Secretaría nos va a entregar. Nos van a hacer llegar la lista de invitados, vamos a invitar al subsecretario de Prevención del Delito, como para la próxima sesión. Fernández, vamos a enviar todos los oficios y el resumen de los oficios que hemos enviado. Perdón, al subsecretario de Prevención del Delito para que explique en definitiva... pero yo entendí que la diputada Maya Fernández, doy la palabra a la diputada Maya Fernández para que explique... Entiendo que ya el subsecretario o la secretaría ya vino a propósito del diagnóstico. Entonces, esta comisión
ha escuchado a vecinos y vecinos. Es cierto, no en todo Chile como hubiera gustado, pero hemos escuchado vecinos de barrios críticos, tanto La Legua como Bajo de Maine, hemos tenido sesión en terreno. Y a raíz de lo que hace la luz, me gustaría saber si ellos tienen propuestas que al final podrían ser incluidas en el informe. Ese sería el tenor de la invitación. Propuestas a partir de la decir, exposición de los invitados. Existió un diagnóstico, pero también yo creo que hay una mirada de futuro respecto a lo que se ha hecho y cómo y qué propuestas existen, si es que existen propuestas respecto a lo que ocurre. Entonces a mí me interesaría mucho no solo quedar, que es muy importante, en el diagnóstico, en ver en qué se ha fallado, en cosas, pero también qué pasa a futuro. Es decir, yo creo que tiene que ir acompañado de propuestas esto. Entonces eso me interesaría saber. ¿Sabe lo que pasa? Si me permite, presidente, para precisar la invitación al subsecretario de Prevención del Delito, para ser bien exacto, lo invitaríamos para que explique las propuestas que tendría ese servicio o esa entidad respecto a los diagnósticos que se han hecho acá en la comisión y le mandamos copia de las actas. Bueno, yo creo que, en especial de lo expuesto por los dirigentes. Sobre todo los dirigentes. Pero enviémosle copia de las actas, también la copia de los oficios que hemos solicitado, o sea, para que tengan una visión global. Perdón, me había pedido la palabra la diputada Marcela Hernando y después el diputado Jackson. Presidente, en otra comisión en la que estoy participando, que también participa la diputada Fernández, vi un estudio que hizo, o una ayuda importantísima de la biblioteca a la elaboración de las conclusiones. Yo creo que van a servir bastante. Es la comisión de Sename, y lo que hizo fue establecer cuáles eran los objetivos de la comisión, que en realidad era mucho más fácil porque había que verificar sobre las recomendaciones de la comisión del año 2014. Esas están detalladas y en una tabla fueron poniendo al lado, respecto de las respuestas recibidas, cuáles, como haciendo una contraposición entre el objetivo, el diagnóstico y en cuanto el Estado había respondido o no respondido. Yo creo que algo similar se le podría pedir aquí a la biblioteca en términos de plantearlo así como un esquema respecto de los programas, porque lo que queríamos saber los programas y los recursos aplicados, que en alguna medida eso fue expuesto por el Ministerio del Interior, e ir tratando de, a través de las respuestas, identificar en qué medida respondían a nuestra consulta. Diputada Marcela Hernando, yo entiendo que le puedo pedir a la biblioteca entonces lo que usted está planteando, que en base a las especificaciones de lo que fue el mandato de esta comisión y lo que se ha expuesto, se haga una tabla con cada una de las intervenciones que dan respuesta a eso, que es un insumo, yo creo, muy importante para ello. Diputado Jackson. Sí, presidente, sobre el oficio del trabajo en regiones, sería importante especificar cuáles de estos barrios son tratados efectivamente como críticos, que uno de los problemas que tenemos es identificar, porque existen muchos programas sociales de intervención urbana, algunos de intervención policial, pero sería bueno que se lograra empezar a analizar cuáles son los distintos criterios para que en las conclusiones veamos qué es lo que es crítico y qué es lo que es simplemente una intervención social. Entonces sería bueno que en el mismo oficio que vamos a enviar se incluyera como si es que hay alguno que el gobierno determina como crítico y por qué, para que así tengamos algún esbozo de cuáles serían los criterios que se ocupan, porque sabemos que es algo bastante ambiguo, medio indefinido, a veces arbitrario, pero nuestra tarea en las conclusiones yo creo que es definir algo más, o proponer algo más fijo. O sea, lo que usted propone es que el oficio al Ministerio del Interior se pregunte cuál es la especificación o el criterio que se está utilizando para designar un barrio como barrio crítico. Ya, lo ponemos. Perfecto. Aparte de los recursos. Así se acuerda. Ya, perfecto. O sea, complementamos el oficio. Ya. ¿Diputada Fernández? ¿No? Ya. Ah, lo de la biblioteca sí, lo de la biblioteca, lo que dijo la diputada, diputada Maya Fernández. La diputada Hernando, por su intermedio, presidente, pero incluyendo lo que nos dice en la sala, porque yo le conversaba a la diputada Hernando, por su intermedio, que si bien lo que presenta ese informe es el porcentaje de oficios que fueron contestados y no contestados, no el avance de los programas, sino el oficio, los distintos oficios contestados, quedó fuera
todo lo que fue contestado verbalmente en la sala. Es decir, todas las presentaciones a los ministerios no fueron incluidas. Entonces, ahí era mi única discrepancia con el informe, porque muchos oficios fueron contestados verbalmente por los ministros al momento de ir a la sala. Entonces, ahí como que yo sentí que había quedado mucha información fuera. Fue por la primera comisión. No, ahora. Ahora. El problema es secretario. la biblioteca se le puede pedir, pero ellos no emiten juicio de valor. O sea, Si yo es lo un que tema las objetivo, diputadas han planteado, entiendo Sí. yo, es un esquema sistemático en donde Como el en del Senado, función como el del Senado. claro, bien, en función de los mandatos de la comisión, cuáles han sido las respuestas de cada uno. Lo que la diputada Fernández además solicita es que se incorporen dentro de lo posible aquellas respuestas que fueron dadas verbalmente en la comisión. Sí, componen opiniones comerciales. Don Claudio Arrega, por favor. Esa definición que pide, esa claridad por parte del Ministerio del Interior que pide el diputado Jackson, es muy razonable, es muy importante, porque el gobierno tomó la decisión de que ese era un barrio crítico. Lo que yo sé, hay tantos barrios críticos, la misma situación, balacera, tráfico de droga, entonces tal vez ahí concurren elementos que desconocemos. Estadística que tendrá el gobierno de delincuencia, de asalto al hogar, de asalto en la calle, ¿por qué consideró el gobierno que esos dos barrios eran críticos? ¿No es cierto? Bajos de Mena y La Legua. Entonces esa definición del Ministerio del Interior va a ser muy importante, porque si coincide esa realidad con otros barrios de Santiago y de regiones, uno tendría que preguntarse y con qué criterio el gobierno decidió esas dos intervenciones y no otras que tienen similares características. Lo otro, señalar que respecto del gran aporte que ha hecho la biblioteca en la sistematización de los oficios enviados y las respuestas del gobierno, donde efectivamente hay ausencia de las presentaciones que hicieron autoridades en la comisión del Sename, ahí se rescata porque las presentaciones están acompañadas de los respectivos documentos que no se lo entregaron en el momento o después, pero eso están. Ahora, sería pega nuestra o pedirle a ellos que la sistematizaran también, las presentaciones de la ministra de Salud. Yo le he hecho mucho seguimiento porque ahí hizo una oferta sobre el problema de acceso a la salud mental de los menores, cuestión que hasta el momento no es tan como los dijo. Ya. Pero señalo esto porque en esta comisión en particular no hemos tenido la presencia de la biblioteca de manera permanente e inicial. ¿Ya? Y allá ellos sí se hicieron presentes desde el inicio. ¿Ya? Al menos creo que una sola vez estuvo la abogada sola, pero la mayoría de las veces hay 2 o 3 personas. Entonces ellos registraron, además de la Secretaría de la Comisión, ellos registraron lo que ocurrió en la comisión, por eso el volumen de evaluación que nos entregaron es francamente muy interesante, muy bien. Y ahí estamos llegando al punto que a mi juicio debiera ser lo que debiera lograr esta comisión. ¿Ya? Precisar en detalle para establecer responsabilidades, decir, mire, sabe que aquí hay una deficiencia, insisto en el tema, la oportunidad del gasto, porque lo que uno sabe es que es habitual que en los programas el dinero llegue a fin de año y que le dicen a la gente encargada tiene que rendirlo antes del 31 de diciembre y llega a finales de noviembre. ¿Ya? Entonces, durante todo el trayecto del año no hubo dinero, se compraron las cosas de manera extemporánea. Medir ese tipo de situaciones, la oportunidad de las policías. ¿Por qué Carabineros decide instalar ahí vehículos policiales durante todo el año, que ya llevan bastante años, no es un solo año? ¿Y cómo nos podrían explicar la muerte de un capitán de Carabineros a manos de delincuentes? ¿Y cómo nos pueden explicar las balaceras? ¿Y cómo nos pueden explicar lo que ustedes mismos reconocieron y ellos reconocieron, que la gente recorre los casquetes y le entrega bolsa de casquete? Así lo dijo el intendente Orrego, que la gente le entregó una bolsa con casquete que recogían cuando salían las señoras a barrer la vereda. La señora le entregaron a él bolsas con casquete de... Es un tema, uno que desconoce las técnicas policiales se pregunta, pero ¿cómo puede ocurrir?
Muy bien. Entonces le pediríamos a la biblioteca que en función de los datos que se han entregado, las opiniones que se han vertido, los informes y el cúmulo de actividades que ha tenido esta comisión, elabore ese documento. Acordémoslo entonces. Acordado. Ya, perfecto. Bueno, entonces, resumiendo, vamos a tener un informe de la Secretaría, estamos pidiendo el apoyo de la biblioteca, vamos a pedir, invitar nuevamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito con el objeto de que nos haga ver su visión acerca del futuro. También hay algunos invitados que no han podido venir, que se van a reiterar las invitaciones. Y eso sería. Para el 5 de abril estaría invitado a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Más los invitados Que no alcanzan en esa sesión, sino bueno, para podemos posterior. citarlo a la próxima sesión. Ya. Ofrezco la palabra. Por haberse diputado Jackson. Sí, le vamos a reiterar, como lo dije anteriormente, las solicitudes a la Secretaría que hemos hecho anteriormente, pero quizás puede ser importante realizar una sesión que, bueno, me imagino que si es que tiene que tener el carácter de secreto o confidencial, lo tendrá que tener o reservado, pero con respecto a las estrategias policiales que se abordan. No sé si sería bueno, porque uno de los temas es la inefectividad o muchas veces el abuso policial que se genera en las intervenciones, y yo creo que eso amerita que nos cuenten cómo se hace, o sea, que efectivamente logremos saber, por más confidencial que sea eso, tenemos derecho a fiscalizar y que nos digan, bueno, cuáles son los procedimientos que finalmente se ocupan para desbaratar las bandas de narcotráfico, qué derechos fundamentales en esa pasada se pasan a llevar, y que nosotros podamos tener esa información al momento de redactar las conclusiones. Entonces propongo que también en alguna de las sesiones futuras sea una sesión de carácter, me imagino, secreta. ¿Y a quién invitaríamos? O carabinero o PDI, claro, o los dos, que nosotros podamos entender cómo se enfrenta esto. Ofrezco la palabra sobre el particular. Diputado Belolio. A mí me parece que es importante para esta comisión, así como no existe un listado de barrios críticos, como decía Claudio, saber por qué unas sí y otras no tiene que ver con un conjunto de materias. Y la manera en la cual se han enfrentado policialmente, que es una de las estrategias para resolver las problemáticas de los barrios críticos, sí es relevante para nosotros, obviamente. Para saber qué es lo que pasa con las siguientes. Si es que hay que hacer un programa que se enfoque en barrios que tengan las vulnerabilidades que se puedan describir en materia de vivienda, en materia de narcotráfico, en materia de segregación, etcétera. Entonces, me parece que sería buena idea. No sé exactamente quién es la persona a la cual hay que invitar. No sé si hay un carabinero que esté a cargo de este plan o lo que sea, pero sí perfectamente podría venir alguien de Carabineros, y yo también creo que es bueno que venga alguien de la PDI y que presente la estrategia del plan microtráfico cero, que también funciona en barrios, entre comillas, críticos, y que, al menos por la experiencia que yo he tenido, en San Bernardo han tenido muy buenos resultados. Entonces sería bueno que también nos pudieran explicar ambas cosas. Sería para que, entonces, la invitación sería, lo ideal, presidente, si me permite, Señor al general secretario. director de Carabineros o al director general de investigaciones, Ambos. a ambos, para que informen respecto del procedimiento que se utiliza, procedimientos policiales en barrios críticos, digamos, para no poner que sea secreto ni nada, y ellos nos dirán si se puede informar o no, y por último se pide sesión secreta, con los quórum respectivos. Si les parece, yo conversaría con el general director y con el director general de la PDI para ver cómo podemos realizar esa sesión. Diputado Claudio Rega. Para fortalecer más aún los elementos a tener en consideración para la conclusión, yo pediría reforzar la información del área social y nuevamente solicitaría la presencia de la municipalidad con un conjunto de detalles sobre... Yo sé que en esa municipalidad hay muchas iniciativas propias, ¿Cuál? ya de intervención social, me refiero a la municipalidad de San Joaquín en particular. No excluyo otra, la de Puente Alto, no sé, pero en particular esa que nos puede servir de elemento. También pediría la presencia de la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, ya con datos precisos en materia de subsidios, ¿no es cierto?, los antecedentes escolares, por ejemplo, la deserción escolar, la escolaridad de la población, ¿eso ya tuvimos esos datos? Sí, sí se respondieron. ¿Se respondieron? Ya.
¿Sí? Creo que llegó un oficio. Sería bueno que nosotros tuviéramos el detalle de lo que va llegando para poder procesar Se lo que nos publican en la web responde. en todo caso, pero le podemos enviar los oficios. Pero acordamos que Sí, no tenemos tiempo de estar Sí. metidos en la web todos los días. Ya. Pero, No, pero lo digo, pues. No, sí, yo a mí el entiendo, cuero me da entiendo. para el Facebook y para WhatsApp, responder los WhatsApp como 500 sí. diarios, entonces ya... No, yo entiendo lo que dice el diputado Pero- Arregada. Lo que necesitamos ahí, señor secretario, Sí, también, vamos a mandar la una información. labor al un oficio. poquito más sofisticada de saber qué es lo que nos falta y qué es lo que ha llegado. Eso se acordó. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la cobertura de jardín infantil en La Legua. ¿Ya? ¿Qué pasa frente a eso? Es muy habitual en este programa 24 horas, que también debiera estar aquí. ¿Cuánta cantidad de niños llega del programa 24 horas? Que ustedes saben, son estos niños que detienen por vacancia en la calle, qué sé yo, se hace cargo de Carabineros. Ahí lo que te dicen de algunos colegios de La Legua y de otros, de muchos, esta característica no solo de La Legua. Los niños el día viernes falta porque se dedican al comercio callejero, venden cosas en las micros, qué sé yo. Entonces, ver esa situación, porque eso pueden ser factores que a uno dicen, sí, el gobierno tiene razón. Cuando tomó la decisión de declarar barrio crítico, tiene componentes educativos, tiene componentes sociales, tiene componentes de salud. La cantidad de gente que está en lista de espera, porque ya sabemos que a nivel de vivienda ese gran esfuerzo que se hizo con los departamentos es insuficiente porque tenemos las casas que las termitas se las comen, por ejemplo. ¿Entiendes? Que el 80% de la techumbre es de asbesto, que está prohibido, por dañino a la salud. En fin, tenemos una serie de elementos que se suponen, pero nos faltan precisar la estadística para hablar con mayor asertividad, sobre todo en lo que propongamos. Muy bien. Ya. Entonces, yo voy a tomar la iniciativa de hablar a propósito de lo que propone el Insisto diputado en la Belolio subsecretaria de Desarrollo y Social. la Subsecretaría de Desarrollo Social, si les parece además reiterar todos aquellos aspectos que obviamente ha pedido el diputado Arregada, la Subsecretaría de Desarrollo Social. No creo que tenga ningún inconveniente en que Con nos el tiempo que reiteren. tenemos. ¿Ah? Tenemos tiempo. Sí, no, por supuesto. Especialmente, disculpe, diputado, para mandar el oficio ahora por el tema de reinserción escolar. Habló del programa 24 horas, habló del programa de la cobertura a la Junji. Pero podemos tener, por ejemplo, podemos tener los dos directores de educación, los directores provinciales de Bueno, educación. denos los con- nombres y los invitamos. No, si sí, no, se los vamos a nombres, ver los cómo nombres de todos. vamos a ver cómo lo especificamos. Más adelante. Ya, Ya, bueno. eso después, Ok. después lo aterrizamos. Ya. Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión. 10, 15. Porque si no, la creatividad no tiene límite acá. Por lo así que- que-